Comenzamos la sesión 52ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro de este último capítulo sobre la apostolicidad. Seguimos avanzando en cuestiones vinculadas con esta nota de la apostolicidad. Recordáis que habíamos hablado ya de lo que sería el munus sanctificandio, la misión sacerdotal en la Iglesia, vinculada al sacramento del orden, y habíamos hablado luego de lo que sería el ministerio de la palabra. Habíamos explicado que para que pudiera darse el ministerio de la palabra tiene que haber una palabra que nos pueda hablar con verdad acerca de Dios. Y en este contexto es donde estaría lo referente a la infalibilidad. Porque la infalibilidad, que corresponde obviamente a la palabra de Dios, es decir, la cualidad de que algo no sea falso, de que algo sea verdadero y que no te engañe, también es una característica de determinadas enseñanzas de la Iglesia, en las que, por especial intervención del Espíritu Santo, se da la imposibilidad de que sean falsas. Diríamos que el fundamento de esto es que Cristo prometió estar siempre en la Iglesia, o la asistencia del Espíritu Santo, y también en cuanto que es condición para la salvación eterna escuchar y seguir a los discípulos. Por eso diríamos, si al proponer lo esencial del mensaje cristiano se pudiera engañar la Iglesia, pues todo eso carecería de sentido, y así se entiende en la que en las pastorales se presente la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, y rechazaran pues todo lo que se apartaba del mensaje recibido. Obviamente la clave de esto está en la palabra de Dios, o sea, la base es la predicación de la palabra de Dios, ya sea escrita, ya sea transmitida por la tradición, pero también lo que es la precisión, diríamos el aquilatar, expresar con precisión ante dudas que haya esos contenidos. En la antigüedad hay testimonios de esto, pues en Ireneo, en Tertuliano o en San Cipriano, en el sentido de que la garantía para la verdad se encuentra en la Iglesia, comenzando porque es la Iglesia quien custodia la palabra de Dios. El tema de que hubiera una institución conciliar para precisar, diríamos, de manera obligatoria la fe, está un poco en esa misma línea. O sea que en ese sentido, la infalibilidad es un elemento esencial del misterio de la Iglesia, no es algo como sobreañadido en un segundo momento, porque si la Iglesia tiene que hacer presente a Cristo, que es la verdad, pues evidentemente tiene que tener también esta infalibilidad. Y acordaos que siempre la clave es la verdad, o sea, no es que algo sea verdadero porque, digamos, quien manda en ese momento lo establece arbitrariamente. No, lo que sucede es que hay una asistencia del Espíritu Santo para que lo que se enseña sea verdad. O sea, no puede ser, no, lo que ayer era verdad, hoy no lo es y mañana ya se verá. No, mire usted, si es verdad, es que hoy hay una adecuación con la realidad, en este caso nada menos que con la realidad divina. Y lo que te dice la infalibilidad es que hay una asistencia para que lo que se enseña en ese nivel, ahí no haya error. Por eso el sujeto propio de la infalibilidad en sentido propio es la Iglesia, y todavía más en concreto la virtud teologal de la fe, porque fijaos que por fe no podemos afirmar nada que sea falso. Lo que pasa es que en sentido católico la fe no es autorreferencial, o sea, el objeto de la fe no es que nosotros tenemos fe. Por tanto, alguien puede afirmar una cosa y decir esto es por fe o esto es por el Espíritu Santo, y en realidad es por los pájaros de su cabeza. O sea, diríamos, si afirmamos algo por la fe, claramente ahí no nos equivocamos. Ahora, el problema es que no siempre tenemos claro que eso lo afirmamos por la fe o no. Si recitamos una fórmula dogmática, claramente, si proclamamos la palabra de Dios, claramente, eso depende de la fe. Ahora, otras cosas, ahí es ya donde pueden surgir las dudas. Por este motivo es por el que fue necesario que el Señor dejara un magisterio autorizado que solo en determinadas circunstancias, porque diríamos la infalibilidad se da solo en unas, ya lo vimos cuando hablamos del Vaticano I, las circunstancias son muy precisas, para que, diríamos, ahí no haya error y se transmita la verdad a los fieles. Todos los textos que hablan de la infalibilidad de la Iglesia en general se aplican a los apóstoles, se extienden a sus sucesores, esto lo mostró la práctica de los concilios, y diríamos esto se ha manifestado tanto de una forma extraordinaria, un concilio, una reunión extraordinaria para enseñar algo, o bien lo que se ha denominado el magisterio ordinario y universal, o sea que todos los obispos, pues de hecho, han venido enseñando eso. Con una universalidad se entiende absoluta, nunca no puede ser, pero al menos moral.
Lo que pasa es que, diríamos, esto último es más difícil de comprobar. ¿Quién ha ido comprobando todas estas cosas? Por eso, aunque de hecho tales enseñanzas fueran ya infalibles, era muy oportuno que hubiera algún acto extraordinario para que quedara claro. Por otra parte, ya vimos en el Vaticano I, en la definición en la Pastor Eternus, que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, está investido de la misma infalibilidad que Cristo quiso para su Iglesia. Con los pasajes característicos que ya vimos, la definición obviamente es bastante tardía, del 1870, pero hay toda una serie de intervenciones de la sede romana en problemas doctrinales desde los primerísimos momentos de la Iglesia. O sea que ahí lo que se hizo fue precisar un poco esta cuestión. Y fue interesante porque se precisó bien las condiciones para la intervención ex cátedra. El Papa tenía que hablar como pastor y doctor supremo, o sea, eso tiene que quedar claro, lo más explícito posible, no a título personal, y que la verdad que enseñe quede como definitivamente vinculante para la conciencia de los fieles. O sea, que sea algo definitivo, eso debe quedar claro, y obviamente que se trate de una materia de fe y de costumbres, no ponerse a hablar de la mar y de los peces. Y en ese caso, dichas definiciones son infalibles por sí mismas y no porque deban recibir el consentimiento de los otros obispos. Ya explicamos esto al hablar del Vaticano I, que era una cláusula, diríamos, contra el último de los artículos galicanos. Por lo demás, pensad que, diríamos, si una proposición es verdadera, no es que sea más verdadera porque le den más o menos consentimiento unos y otros, sino si claramente es verdadera y ha habido esa asistencia del Espíritu Santo en el Papa para que no se equivoque al proclamarla, obviamente no es que porque o sea, si la sienten más obispos, estupendo, sobre todo por los obispos, pero diríamos, no es que gane más o menos verdad, la verdad es la adecuación de la proposición a la realidad. Bien, luego el objeto directo de la infalibilidad, esto es bastante claro, son las verdades formalmente reveladas relativas a la fe y las costumbres. Digamos, si estas verdades formalmente reveladas y que el magisterio puede proponer pues, en forma de dogmas, como un resumen, como artículos de la fe, como encontramos en el credo, si no hubiera infalibilidad respecto a estas, pues la infalibilidad no tendría razón de ser. Fue en cambio mucho más discutido o requiere más explicación lo que se ha denominado el objeto indirecto de la infalibilidad, es decir, aquellas verdades que sin haber sido formalmente reveladas están en conexión lógica o histórica con las anteriores. Recordáis que esto se explicó sobre todo en la Lumen Gentium 25, se había dicho ya en las discusiones del Vaticano I, solo que esto iba a haber salido en aquel gran decreto sobre la Iglesia, pero como no se llegó a aprobar, pues quedó simplemente en las actas y Lumen Gentium lo recogió esto un poco, y en el comentario que hizo la Congregación de la Fe a la Professio Fidei. De hecho, por otra parte, en ese mismo comentario se decía que el desarrollo dogmático puede hacer que lo que parece en un primer momento como simplemente conexo, después se muestre como perteneciente al depósito de la fe en sentido estricto, porque fijaos que aquí realmente el problema especulativo de todo esto es que, ¿qué quiere decir que una proposición está necesariamente conexa? ¿Cómo se establece esa conexión? Porque fijaos, aquí hay que tener cuidado. El que dos realidades estén conexas no quiere decir que de la proposición de una tú puedas pasar a la necesidad de la otra. Por ejemplo, es necesario que Dios exista, sí, pero no todo el mundo necesariamente sabe que Dios existe. Hay ateos. O en campo sobrenatural, es necesario que el único Dios sea trino, pero tú no puedes conocer que Dios es trino si no hubiera una revelación de la Trinidad. Con lo cual, aunque hay una relación necesaria entre la proposición, o sea, entre la realidad de la unidad de Dios y su Trinidad, tú a partir de la proposición Dios es uno, no puedes sacar la proposición Dios es trino si no estuviera revelado. O sea, el que haya realidades necesariamente conexas no quiere decir que tú vayas a conocer necesariamente la conexión, porque evidentemente nuestro conocimiento y nuestro lenguaje es muy limitado. Ciertamente en cosas reveladas puede haber algo que esté implícito, que haya una conexión más inmediata. Aquí ya veis como el problema es qué quiere decir pues que se da esa conexión necesaria. Se ponen diversos ejemplos, eso lo podéis leer en el documento ese de la Congregación de la Fe que comenta la
la professio fidei, pero no deja, este es un campo en el que se puede, diríamos, profundizar mucho desde el punto de vista especulativo. En cualquier caso, diríamos, ya el magisterio ha recordado que en aquellas cosas que realmente están conexas con la revelación y que son necesarias para explicarla o para defenderla, ahí puede llegar la infalibilidad. A mi modo de ver, esa conexión sobre todo se refiere a cosas que están prácticamente implícitas y hay que explicitarlas, o que se dicen con otras palabras, o está en la misma noción de lo que se ha revelado, pero este es un campo en el que habría que profundizar bastante. Entra más en el campo de la teología fundamental y ahora no tenemos tiempo para detenernos en esto, y sí me gustaría preparar alguna otra cosa, pero aquí simplemente lo que os he puesto es un poco una argumentación bastante interesante que hizo el padre Santiago Ramírez en sus cursos de Fidei. Fueron publicados en el 94, aunque son una cosa que escribió en los años 20 y 30 en Friburgo. Aquí recordaba que estas proposiciones en su época se llamaban fe eclesiástica, esto que está necesariamente relacionado y que es propuesto infaliblemente por la Iglesia. Dice que en realidad las creemos por la misma fe divina, o sea, la misma fe divina se extiende a eso que la Iglesia ha propuesto como necesariamente conexo. Básicamente el argumento que da es a partir del motivo formal propio de la fe divina y católica. Lo que es causa de las causas es causa de lo causado. La autoridad de Dios que revela es la causa motiva para creer a la autoridad infalible de la Iglesia, que enseña de manera definitiva, porque ha revelado esta infalibilidad a la Iglesia. Luego también la autoridad divina, por tanto de la que depende la fe, luego también es causa motiva del asentimiento de fe, no solo en sí misma, sino también en aquellas cosas enseñadas de manera infalible y definitiva por la Iglesia. La fe no solo crea la autoridad divina, sino también aquellas cosas que son dichas o reveladas por ella. Bien, y luego, o sea, también quien cree que la Iglesia es infalible al enseñar de manera definitiva, también cree pues las cosas que la Iglesia va enseñando. Aquí podríamos, digamos, estar mucho más tiempo, pero como el tema este es muy largo, os dejo el texto, el que lo quiera leer, da luego otro argumento diciendo que también, igual que, o sea, estudiando más cosas del hábito de la fe, o diciendo que las cosas que están cercanas, que están en esa conexión necesaria, pues son más propias a la fe que, por ejemplo, el acto de la confesión exterior. Y sin embargo, el acto de la confesión exterior también depende de la misma virtud de la fe. O sea, es un poco en el contexto este que estamos poniendo de la Iglesia, en el tema de las participaciones sobrenaturales, aquí profundizar un poco en esta participación sobrenatural que es la fe y cómo se extiende para que afirmemos y aceptemos una serie de cosas, tanto que están directamente reveladas como cosas que están en una relación, digamos, muy muy estrecha, necesaria con eso revelado. Pero ya digo, no nos detenemos más. Otro punto, porque además fijaos que en cualquier caso estas verdades definitivas que están en esa conexión necesaria, que luego se puede ver incluso que es que realmente estaban ya reveladas en sí mismas, son, diríamos, muy escasas, son muy pocas. Diríamos, cosas que ha propuesto la Iglesia pues para dirimir alguna controversia de manera definitiva. Por ejemplo, que las más recientes, que el sujeto del sacramento de la orden es solo el varón, o que, diríamos, lo referente a la anticoncepción artificial pues entra dentro de las enseñanzas acerca de la maldad que tiene el esterilizar a alguien. O sea, un poco ese tipo de cosas que son bastante, o el tema de la maldad intrínseca del aborto, como, digamos, una extensión del homicidio. O sea, como veis, son, digamos, cosas bastante concretas y que están muy muy cerca de lo revelado. Es mucho más amplio, en cambio, digamos por su extensión, el tema de lo que se denomina magisterio ordinario o meramente auténtico. Este aparece en el tercer apartado de la Professio Fidei, el tercer coma, como ya vimos en su momento, pero aquí habría dos grandes cuestiones. En primer lugar, a este magisterio se le da un asentimiento intelectual, un obsequio de voluntad y entendimiento, como nos decía Lumen Gentium. Hay que explicar eso cómo es posible, porque no es definitivo, con lo cual podría haber algo falso, podría cambiar. ¿Cómo das tú un asentimiento a eso? Y en segundo lugar,
¿qué textos realmente se deben considerar magisterio ordinario? Son dos cuestiones distintas, pero hay que decir alguna palabra de ambas. Os recuerdo que el punto básico aquí es Lumen Gentium 25, como ya vimos, un asentimiento de voluntad y entendimiento a los textos magisteriales, aunque no sean definitivos. Y es curioso porque siendo un tema tan importante, la Lumen Gentium no ofrece muchas más explicaciones, simplemente esa fórmula de asentimiento de voluntad y obsequio de voluntad y entendimiento, o obsequio religioso de voluntad y entendimiento. Y tampoco creáis que el estudio de las actas ayuda mucho. Probablemente el estudio de las actas de la comisión doctrinal, cuando esto se discutió hoy entre los teólogos, quizá de algún detalle más, pero eso está, digamos, eso no ha sido publicado. Desde el punto de vista de la explicación teológica, aquí creo que nos puede ayudar mucho de nuevo un texto del padre Santiago Ramírez que continúa el anterior, hablaba ahí de esas cosas que se creen en relación conexas con lo que es lo que está revelado y por tanto son infalibles, pero hay otro nivel más bajo. Sería, por otra parte, hay que decir que el asentimiento religioso o fe religiosa, es a lo que se refiere el Lumen Gentium 25, ese asentimiento, obsequio religioso de voluntad y entendimiento, no es una virtud especial distinta de otras, sino que es un acto imperado por la fe divina, o sea, depende de la fe divina, pero no lo realiza la fe divina. No es que la fe divina esté dando este asentimiento, sino que lo impera. Diríamos, es la fe divina la que mueve otras virtudes. Y realizado por la prudencia infusa. Fijaos, esto es interesantísimo. Respecto a una de sus partes integrales, que es la docilidad. No es un acto realizado por la fe divina porque no es absolutamente infalible. Ya hemos visto que esto no es definitivo. Dice, de la misma manera que el asentimiento probable u opinativo respecto a alguna conclusión tampoco es realizado por el hábito de la teología, sino más bien con una disposición opinativa conexa por imperio de la teología. Pone una comparación. Dice, si tú haces teología, se entiende lo que el padre Ramírez entendía teología, o sea, teólogos, con un razonamiento. Si no hay un razonamiento claro, pues ya estarás ponderando unas opiniones. Lo que pasa es que hoy en día la teología es más bien teocháchara, o sea, no, digamos, el logos, la cuestión de la lógica, brilla bastante por su ausencia. Dice Ramírez que si no hay lógica, cuando tú haces teología, pues simplemente estarás con cierta probabilidad, esto podrá ser, esto no podrá ser, será ir pesando opiniones. Pues dice el padre Ramírez que este tipo de magisterio, el magisterio ordinario, el magisterio auténtico, es respecto al infalible o es respecto a la fe como ese hábito de opiniones respecto al hábito de la teología cuando establece las conclusiones de manera clara. Por eso dice de manera semejante este asentimiento, el del magisterio auténtico, es como una disposición para el acto estricto de fe o una cierta redundancia de él. No es realizado por la misma fe, sino por una virtud que le sirve, que es la prudencia sobrenatural, la cual dicta una máxima docilidad respecto a aquellas cosas que la autoridad doctrinal de la Iglesia propone para ser mantenidas. La autoridad de la Iglesia es como la de cierto sabio a cuyas afirmaciones hay que dar crédito. O sea que, como veis, relaciona el asentimiento a este magisterio con la virtud de la fe, pero no dice que sea directamente virtud de la fe, sino lo relaciona con la prudencia sobrenatural. Una parte de la prudencia, vamos a verlo inmediatamente, tal como lo explica Santo Tomás, es la docilidad, o sea, el dejarse enseñar. Digamos, es muy prudente que si tú de un tema no conoces algo, pues te asesores con alguien que lo conozca. No es que eso que te diga sea un dogma de fe si tú consultas pues con un experto. El experto también puede meter la pata, pero será más prudente pues que te trates de informar correctamente en gente pues que tienes experiencia, que conoce el tema. Es un poco la comparación que se le da. Y la Iglesia evidentemente es como cierto sabio, aunque no hable ahí de esa manera definitiva y por tanto vinculada con la fe. Aquí estaría más bien vinculado con la prudencia porque sería enormemente imprudente apartarte de eso. Por esto, como veis, este asentimiento depende de la docilidad. En Santo Tomás la docilidad es la capacidad para dejarse enseñar, solo que una docilidad infusa. O sea, porque estamos en el campo de las virtudes infusas. Si hay una prudencia infusa, una parte de la docilidad, de la prudencia, que es la docilidad, será también infusa.
Fijaos que la prudencia, en principio, tiene por objeto lo agible, o sea, lo que está en el orden práctico, cosas prácticas que tú tienes que hacer. Pero ya Santo Tomás recordaba que la docilitas, la docilidad, es mucho más amplia. Incluye también lo especulativo. Fijaos que si la docilidad se relaciona con la prudencia, para la prudencia no basta simplemente lo práctico. Sí, hace falta conocer muchas cosas prácticas, pero también hace falta tener los principios especulativos. Si no, ¿cómo vas a decidir luego en concreto? O sea, para la prudencia hacen falta las dos cosas, lo especulativo y lo práctico. Por tanto, vinculado a la virtud de la prudencia, también tienes cuestiones especulativas. O sea que no está de más el hacer referencia a la docilidad y a la prudencia cuando hablamos en este campo. Aquí tenéis la cuestión en la segunda, la cuestión 49.3, hablando del tema de la prudencia. Fijaos, digamos, Santo Tomás pone recomendaciones tanto de Aristóteles como de la Sagrada Escritura. El filósofo dice en el Sexto de la Ética que es preciso atender a los enunciados y opiniones de los expertos y ancianos y prudentes, no menos que a las demostraciones, pues por la experiencia ven los principios. O proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia, asiste a la reunión de los ancianos prudentes y únete a su sabiduría de corazón. O sea, como veis, eran, digamos, invitaciones para tomarse en serio la prudencia, el aprender de otros, etc. Y recuerda que digamos, la docilidad es útil para cualquier virtud intelectual, pero todavía más respecto a la prudencia. O sea que fijaos que el tema de lo de la docilidad y la prudencia para Santo Tomás es algo fundamental. Lo que pasa es que aquí, y con esto volvemos a la analogía de Ramírez, fijaos que nos encontramos con determinaciones que no son definitivas. Y por ello, en sentido tomista, aquí había que hablar que nos encontramos con una opinio, no con una sentencia. Vais a ver un poco la diferencia de significados. Opinio, para Santo Tomás y en general para los clásicos, no es la opinión subjetiva que cada uno dice lo que le dé la gana, como hablamos hoy en día, no. Opinio es una proposición, se ha estudiado un tema, pero no se da una determinación clara de las razones. Las cosas todavía no están completamente claras. Fijaos cómo lo presenta Santo Tomás, esto en el comentario a las sentencias. La razón tiene algún principio per se notum y reconduce a aquello cuyo conocimiento busca, resolviéndolo hacia ese principio. Y cuando lo ha podido reconducir a ese principio, tiene certeza acerca de la cosa tratada y afirma como una sentencia, que es así. O sea, tú ya esa cuestión la tienes clara, la has reducido a los primeros principios, es así. Pero antes de que lo pueda llevar a ese principio, es movida por algunas razones aparentes, verisimilitudinibus, y si se queda en esas razones como si fueran ciertos, si te quedas en las apariencias como si fuera cierto, te engañarías. Pero si no se detiene en ellas, simplemente tendría una opinión. Diría, bueno, es posible esto, pero no está claro que lo contrario tampoco sea. Eso sería el campo de una opinión. O sea, la opinión es lo no definitivo. Le dice, entonces posee la opinión de una parte con temor de que la otra puede ser también verdad. Opinionem unius partis conformidini alterius. O sea, tú te quedas una parte, pero te das cuenta de que eso no es definitivo, no es algo que sea ya absoluto. Fijaos que Santo Tomás deja muy claro que al Papa le corresponde establecer con una sentencia o establecer sentencialiter las cosas que tocan a la fe. Es lo que nosotros hoy llamaríamos un juicio ex cátedra. Lo que pasa es que, fijaos, el magisterio auténtico ordinario no llega tanto, porque como no es definitivo lo que dice, todavía queda cierta formido errandi. Dice, bueno, es así, pero no es algo que sea completamente definitivo. Por eso, como veis, tendría esto más que ver con la opinión en el sentido tomista. Fijaos que para Santo Tomás lo que sucede en el caso de la fe es que la fe es cum sensu cogitare, pensar como dando vueltas de unas cosas y otras, pero con asentimiento. Es decir, la fe comenzaría como una opinión, pero la fuerza del Espíritu Santo, la revelación, te establece claramente en una de las alternativas. La cosa es así, con lo cual ya deja de ser una opinión y comienza a ser una sentencia. No por la fuerza de tu entendimiento, sino porque Dios te mueve a aceptar eso. O sea que diríamos, la sentencia, con esta terminología, la sentencia es diríamos ya lo definitivo, lo que es propiamente de fe, y la opinión
lo que no es que sea una cosa necesariamente sea falsa, que sea una tontería, que sea algo subjetivo, pero todavía no es definitivo. Y vuelvo a insistir aquí en la importancia de dejarse enseñar por los sabios. Santo Tomás insiste en esto mucho, dice que es stultum, estúpido, oponerse a la opinión de los sabios. Incluso en uno de los sermones hablan en la necesidad de escuchar las opiniones de los antiguos. Atención, no es que para Santo Tomás el conocimiento sea infundido por el maestro en el discípulo, no. El maestro plantea proposiciones, signos, ejemplos, a partir de los cuales el discípulo forma su conocimiento. Pero evidentemente para conocer tenemos que apoyarnos en los que han venido antes. Y aquí habla Santo Tomás pues de todo el peso que tiene la misma costumbre o la misma tradición de la Iglesia. Dice, por ejemplo, aunque algún doctor de la Iglesia en esto no haya sido claro, por ejemplo, si hay que bautizar o no a los hijos de los judíos sin el consentimiento de los padres, dice, está la praxis de la Iglesia que no los bautiza si no hay consentimiento de los padres. Por otra parte, también es cierto que en el desarrollo, en la explicación o en la vivencia de la fe respecto a los más sencillos, diríamos, se dejan guiar pues, por las enseñanzas de quien les predica, de los prelados. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que esa enseñanza siempre es la regula secunda, porque la regla primera es Dios, absolutamente para todos, para los prelados, para los fieles, absolutamente para todos. Y fijaos que dice aquí que hay que decir que así como el hombre debe obedecer a la potestad inferior en aquellas cosas en las que no se opone a la potestad superior, así también debe el hombre regularse conforme a la regla primera en todo lo que le corresponde, mientras que debe regularse conforme a la regla segunda en aquellas cosas en las que no entra en desacuerdo con la regla primera, porque en lo que está en desacuerdo ya no sería regla, y por eso no debe asentir, se entiende el fiel, el que escucha una homilía, no debe asentir al prelado que predica contra la fe, porque en esto entra en desacuerdo con la regla primera. Y el súbdito no está excusado por la ignorancia totalmente, porque el hábito de la fe inclina a lo contrario, ya que enseña todo lo necesario para la salvación. Dice, por lo cual, si el hombre no está dispuesto a creer a todo espíritu, cuando se le predique algo insólito, no asentirá, sino que buscará por otra parte o se encomendará al mismo Dios, no queriendo entrar en sus misterios más de lo que conviene. O sea, si alguien escucha una predicación de un cura, de un obispo, que dice cosas raras y esto no tiene mucho que ver con la fe, dice, bueno, pues no hacemos caso, pensamos en otra cosa y nos mantenemos en el credo, en la enseñanza del catecismo, en las enseñanzas básicas de la fe. Por otra parte, fijaos que es que el mismo Santo Tomás recuerda que en caso de peligro de la fe, cualquier fiel puede corregir públicamente a un prelado. O sea, y aquí Santo Tomás entiende que la fe, lo básico de la fe, lo puede conocer todo el mundo. No hay quien esperara que nos vengan a decir que es blanco lo negro lo blanco, este tipo de cosas. No, no. La fe la puede conocer todo el mundo. Para eso está el credo, para eso están las fórmulas de fe más sencillas. O sea que diríamos, con todos estos textos es muy interesante porque Santo Tomás recuerda la autoridad que tienen los prelados de la Iglesia, pero también los límites. No es que haya que creer absolutamente a todo lo que se diga y todo tiene que estar en relación con la revelación, con aquello a lo cual damos el asentimiento de fe. Esta es un poco la idea que os quería comentar. También, bueno, por último, este apunte. Aquí diríamos, cuando se habla del magisterio auténtico, ordinario, más que hablar de obediencia, como veis, estamos en el campo de la prudencia, porque la obediencia propiamente, lo veremos más adelante, es lo que se presta a un precepto del superior, a una serie de órdenes que da, pues para organizar la comunidad, pues que ahí puede variar, pues no sé, en una comunidad religiosa si hay que levantarse a las 7 o a las 8, bien, pues ese tipo de cosas. Pero claro, aquí estamos en aquí estamos en algo que tiene que ver con la verdad. La proposición de la verdad de una proposición es la misma en cualquier contexto, no es que dependa de que el superior se haya levantado de un humor por la mañana o de otro, no, la verdad depende de la realidad de las cosas. Por eso, la comparación que ponía el padre Ramírez con la virtud de la prudencia creo que es, la más adecuada, porque la misma prudencia nos mueve a elegir el maestro adecuado y la Iglesia es el sabio, el maestro
más adecuado, pero ni mucho menos puede el magisterio cambiar la realidad de las cosas. O sea, no es que lo que era verdad en un pontificado ya es falsedad en el siguiente, no, mire usted, si es verdad, y si es falsedad, es falsedad. Puede haber leyes o cosas que dependan pues, de aspectos completamente contingentes, sí, pero lo que tiene que ver con la verdad, eso depende de la realidad de las cosas. Esto un poco respecto a la primera pregunta, el tema de cómo entender este asentimiento. Y la segunda no es menos compleja, es a qué textos se les debe aplicar la categoría de magisterio ordinario meramente auténtico. Fijaos que esta pregunta no es superflua y es muy curioso que en el texto en el que la Congregación de la Fe comentó los 3 puntos que dijimos, lo directamente revelado, lo conexo y estos campos del magisterio auténtico u ordinario, puso ejemplos de lo primero, puso ejemplos de lo segundo, pero no puso ningún ejemplo de lo tercero. Con lo cual queda claro que no toda afirmación del sucesor de Pedro, por ejemplo, es magisterio ordinario. Y de hecho la Comisión Teológica Internacional, en el documento del 89 sobre la interpretación de las dogmas, habría dicho que sería muy oportuno que el mismo magisterio precisara el nivel de aquellas cosas que está diciendo. Lo que ahora tenemos es una multiplicación pues, de encíclicas, homilías, exhortaciones, todo bajo ese común denominador llamado pastoral. Los mismos textos de la Congregación de la Fe participan del magisterio ordinario, como explicaba el mismo Donum Veritatis. Aquí el mayor problema es que con toda esta cantidad de textos necesariamente tiene que haber una selección. Nadie puede leerlos y estudiarlos o conocerlos absolutamente todo. Y por otra parte, acordaos lo que habíamos visto al hablar del Lumen Gentium 25. Se habla de este magisterio auténtico respecto a las sentencies, o sea, aunque no sea una sentencia definitiva, que ya forme parte de la fe o sea ex cátedra, por lo menos tiene que ser algo que quede claro que se está cerrando una controversia, que se está resolviendo un problema, no simplemente pues, que se propone una explicación, luego se propone otra distinta. Bien, para que algo obligue en ese sentido tiene que quedar claro que al menos de una manera provisional se está dejando claro un cierto tema. Y en ese sentido, como este magisterio no es, digamos, no es definitivo, a lo largo de la historia puede haber habido errores, de hecho, en estos, o sea, en alguno de estos campos. Esto además se trató muchísimo en el Vaticano I, porque cuando se presentó la infalibilidad muchos dijeron, pero bueno, ¿cómo vamos a decir que hay magisterio infalible del Papa cuando ha habido toda una serie de meteduras de pata en la historia? Dijeron, no, nos estamos refiriendo solo a las definiciones ex cátedra. En lo otro, la mayor parte de lo que han dicho los pontífices, pues sí, ayudaba a la fe para precisarla, para vivirla, son cosas correctas, pero de vez en cuando ha habido alguna metedura de pata. Quizá la primera más llamativa y la más famosa fue el llamado lapsus del Papa Liberio, que en el complejísimo contexto de la controversia arriana, cuando muchos obispos se pasaron al arrianismo porque el emperador lo decía. Si el emperador hubiera dicho lo contrario, se hubieran pasado lo contrario. O sea, hay un poco según quién mandaba. Pues el Papa, aunque al principio resistió a los arrianos apoyados por el emperador, parece que firmó la fórmula de Sirmio del 351, que era muy ambigua y que callaba precisamente lo fundamental, que el Hijo es consustancial con el Padre. Por lo que nos cuenta Hilario, parece que la debilidad del Papa, el deseo de volver a Roma, pues le hicieron elegir esa situación y desde luego no tuvo la valentía de San Atanasio o San Hilario. Luego parece que volvió a apoyar el Concilio de Nicea, pero como veis fue una actuación enormemente ambigua. Mucho más serio fue el tema del Papa Honorio, porque en una carta del 634, en plena controversia monoteleta sobre si hay una o dos voluntades en Cristo, habló imprudentísimamente de una sola voluntad en Cristo. Parece que se estaba refiriendo a una unidad moral, en el sentido de que la voluntad humana y la divina eligen lo mismo, pero claro, en ese contexto era echar gasolina al fuego. Y para más INRI, no quería hablar de dos energías en Cristo, lo cual todavía liaba más las cosas, aunque hablara de dos naturalezas. O sea, de hecho, lo que hizo fue favorecer la energía monoteleta. Independientemente de cuál fuera su propósito interno, su fe interna, fue una auténtica catástrofe. Y por eso una sesión del Concilio III de Constantinopla le incluyó en el catálogo de los herejes, porque no estaba empleando la terminología correcta
en este caso. Y luego León II, al aprobar las actas del concilio, recordaba ese fallo de Honorio. Aquí además la cosa tiene todavía más, o sea, es más hiriente porque no hubo la presión imperial tan fuerte en el caso de Honorio o de otros papas que había habido antes de Liberio, perdón, o de otros papas que había habido antes. En la Edad Media lo que se dieron fueron algunos errores o vacilaciones en torno a la materia matrimonial. Es cierto que son textos ambiguos y que muchos autores posteriores los han querido leer benévolamente, pero en la literalidad dicen lo que dicen. Fue muy notable, por ejemplo, que Gregorio III, en una respuesta a San Bonifacio, daba la posibilidad de abandonar a la esposa y tomar otra si ya no se podía mantener relaciones con ella. Claro, la cosa era tan escandalosa que el mismo Graciano, que era el que estaba recopilando todo esto, anotó que aquí el Papa se alejaba del Evangelio con esta respuesta. O Inocencio III corrigió a Celestino III, quien había dicho que el matrimonio se podía disolver si uno de los cónyuges había apostatado, lo cual era también otra burrada. Más estrictamente teológicos fueron los errores de los sermones de Juan XXII. Este Papa de Aviñón había tenido cosas interesantísimas, la condena de Eckhart y Olivi, y una gran actividad pues, jurídico-canónica, pero le dio en un sermón, y además insistió en ello, en decir que, hablando de la fiesta de todos los santos, que las almas de los justos no llegan a la visión cara a cara de la esencia divina hasta la resurrección de los cuerpos. Le advirtieron, le dijeron, mire usted, santidad, que esto no es así, pero él insistió todavía más y claro, aquello tal cual era una herejía. Digamos, incluso castigó a algunos opositores que se oponían a ello, incluso se habló de hacer un concilio para juzgar al Papa. Lo que pasa es que aquí, digamos, tuvo una enfermedad, se murió y, como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Pero, diríamos, el lío que se organizó fue monumental. In articulo mortis parece que profesó la fe correcta, pero aún añadiendo que veían a Dios en la medida que se lo permitía su estado, como si hiciera falta el cuerpo para ver a Dios. El caso es que luego su sucesor, Benedicto XII, dejó las cosas claras. Y mucho más conocida fue la famosa condena del Santo Oficio a Galileo. Aquí fue la intervención de una congregación romana, en concreto el Santo Oficio bajo Urbano VIII. Era una materia en la que se incluían pues, aspectos teológicos, cómo interpretar la escritura, y aspectos físicos sobre la cuestión del heliocentrismo. La intención de la condena claramente no era definitiva, y así lo expresó San Roberto Belarmino, que hizo de juez en este tribunal. Admitía la posibilidad de que se pudiera demostrar el heliocentrismo, porque acordaos que Galileo daba indicios, pero no daba una demostración en sentido estricto. Decía Belarmino que si se demostrara, pues habría que tener más cuidado para interpretar la escritura. Es una lástima que no lo pensaran antes y hubieran evitado todo aquello. Es cierto que a Galileo simplemente le pusieron unas pequeñas penas, siguió viviendo en palacios de cardenales, o sea, digamos, no es que ni le quemaran ni nada de esto, y siguió escribiendo cosas y demás, pero, digamos, se hizo el ridículo bastante notable. Y aquí, fijaos, lo más divertido es que unos años antes, creo que esto ya os lo comenté en su momento, en España, el que luego sería el gran inquisidor, Juan de Zúñiga, había propuesto, o sea, no es que no hubiera condenado el heliocentrismo a Copérnico, es que lo había propuesto como libro de texto en la Universidad de Salamanca. Al final es una reforma que no se llevó a la práctica por otras cosas, pero no veía el más mínimo problema, el que fue el inquisidor, en poner el de Revolutionibus de Copérnico. O sea que, como veis aquí, la Inquisición española fue bastante más prudente que la romana y no quisieron meterse en este tipo de berenjenales. Bien, pues con esto cerramos lo referente al ministerio de la palabra y comenzaremos, simplemente apuntamos ahora porque ya va a terminar la clase, el ministerio de la jurisdicción pastoral. Obviamente la vida pastoral de la Iglesia pues consta sobre todo de predicación, consejo, exhortación, ejemplos, multitud de actividades, pero de vez en cuando hace falta unas leyes y una jurisdicción. La explicación concreta de estas leyes corresponde al derecho canónico, pero desde el punto de vista teológico se puede decir algo. Fijaos que la jurisdicción pastoral quiere decir que se puede dar un determinado mandato, se puede fijar el camino cristiano con unas obligaciones que afectan a la conciencia. O sea que es necesario, que es obligatorio ante Dios cumplirlas. Obviamente, esto siempre tiene que estar apoyado, en último extremo, en la verdad que Cristo nos ha comunicado. Fijaos que ese tipo de prescripciones lo encontramos en el Nuevo Testamento, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o el poder de juzgar
que tenían los apóstoles. Hay varios ejemplos que os pongo aquí. Lo que lió un poco la cosa fue que luego, digamos, por estas relaciones entre la Iglesia y la sociedad que vimos al hablar de la catolicidad, estas sentencias eclesiásticas tenían a veces repercusiones en la esfera civil, y a veces repercusiones pues, muy dañosas, llegando incluso a la pena de muerte, y eso es lo que liaba un poquitín las cosas. Pero la idea de que la autoridad de la Iglesia puede dar digamos, un mandato que obligue en conciencia, esto es claro, y eso es lo que se denomina la jurisdicción. Pues lo dejamos ya aquí y el próximo día comenzamos viendo un poco cómo se integra esta noción de jurisdicción dentro de la enseñanza de Santo Tomás, de la ley nueva que nos trae Cristo, que sobre todo es la gracia del Espíritu Santo. Terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.